Estudiamos para un trabajo que aún no existe. Ahorramos un dinero que podíamos gastar hoy. Cuidamos el cuerpo pensando en una vejez que quizá no llegue. Y sin embargo hay gente que pasa la vida preparándose y demasiado tarde descubren que la vida era eso que pasaba mientras ellos se preparaban. Y entonces, ¿cómo prepararnos para el futuro sin dejar de vivir el presente? Hay un cuento infantil que lleva más de 100 años intentando responder precisamente a esa cuestión. Y casi nadie lo recuerda del todo. 3 hermanos salen al mundo. Uno construye una casa de paja, otro una de ramas y un tercero una de ladrillos. Entonces aparece el lobo. Sopla sobre la primera casa y la derriba. Sopla sobre la segunda y cae también. Pero cuando llega a la casa de ladrillos, por mucho que sopla, no consigue derribarla. La moraleja que casi todos recordamos es: trabaja bien, no seas perezoso. Pero quizá el cuento no hable fundamentalmente del trabajo. Hay ahí un detalle importante. Cada uno de los cerditos se encuentra con alguien que lleva un material y le pide que se lo dé. El primero pide y recibe paja, el segundo ramas y el tercero ladrillos. Nadie obliga al primero a construir con paja, nada impide al segundo pedir algo mejor. Los tres consiguen exactamente lo que han pedido. El problema está en que no todos han pedido algo que les permita resistir frente a lo que todavía no ven. Porque cuando el primer cerdito construye la casa, el lobo todavía no está ahí. Cuando el segundo elige sus materiales, tampoco. Incluso cuando el tercero se toma la molestia de construir su casa de ladrillo, nada demuestra que vaya a necesitarla. Visto desde el presente, los dos primeros parecen incluso razonables. ¿Por qué gastar más esfuerzo, más tiempo, más recursos para protegerse de algo que quizá nunca suceda? El tercer cerdito hace algo distinto. Introduce en sus decisiones presentes la posibilidad del futuro. No construye solo para la situación en la que está, construye también para la situación en la que podría llegar a estar. Los griegos tenían 2 personajes para explicar esta diferencia: Prometeo y Epimeteo. Pro significa antes, epi después. Y en ambos nombres aparece una raíz relacionada con pensar y comprender. De manera que Prometeo es el que piensa, el que entiende antes, y Epimeteo es el que entiende, pero después. Prometeo previó un castigo de los dioses y avisa a su hermano: no aceptes ningún regalo de Zeus. Zeus envía a Pandora, Epimeteo la acepta y ya sabemos lo que ocurrió. Epimeteo lo entiende cuando ya es tarde, después. ¿Y cuántas veces somos Epimeteo y después de que algo haya ocurrido decimos: si se veía venir, tenía que haberlo visto, si pudiera volver atrás? El problema de Epimeteo no es que no entienda, es cuándo entiende. El tercer cerdito intenta ser como Prometeo y entender las cosas antes de que la realidad le arrolle. Aquí ocurre algo curioso. La historia que recordamos quizá no es la tradicional. A finales del siglo XIX, Joseph Jacob recogió por escrito la tradición oral inglesa de los 3 cerditos. En la versión que todos tenemos en la cabeza, cuando el lobo derriba la primera casa, el cerdito escapa. Lo mismo ocurre cuando derriba la segunda, ambos escapan y se refugian en la casa de ladrillo. Es decir, tienen una segunda oportunidad. En la versión recogida por Jacobs, no. El lobo derriba la primera casa y se come al cerdito. Luego derriba la segunda y se come al segundo cerdito. La realidad, en forma de lobo, los arrolla. No les da una segunda oportunidad. Ocurre que hay cosas que entendemos a toro pasado, como Epimeteo, pero también hay cosas que cuando las entendemos ya es demasiado tarde. El tercer cerdito ha hecho algo diferente. Como Prometeo ha previsto antes, y eso le permite sobrevivir cuando sobreviene aquello que no habían previsto mientras construían. Pero todavía hay una parte del cuento que casi todos hemos olvidado, porque en la casa de ladrillos no acaba la historia. El lobo descubre que no puede derribar la casa de ladrillos y entonces cambia de estrategia. Intenta hacer salir al cerdito. Le propone ir juntos a buscar nabos. El cerdito sale antes, coge los nabos y vuelve. Después ocurre algo parecido con unas manzanas, finalmente con una feria. Una y otra vez se repite la misma estructura.
hasta que finalmente el lobo decide bajar por la chimenea y ahí también el cerdito estaba preparado. Pero esto cambia la moraleja. Si la historia acabase cuando el lobo fracasa ante la casa de ladrillo, podríamos concluir: construye una casa suficientemente sólida y así estarás a salvo. Pero el cuento no acaba ahí. El cerdito sale de la casa, necesita comida, va al campo, va a la feria, es decir, vive. No ha construido una casa sólida para encerrarse dentro de ella y evitar así los peligros. Ha construido una casa suficientemente firme desde la que puede salir al mundo. Y quizá aquí aparezca la respuesta a nuestra pregunta inicial. Prepararnos para el futuro no puede significar eliminar toda incertidumbre, porque entonces lo que llamamos prudencia se transformaría en miedo. Podemos ahorrar tanto para mañana que no podamos disfrutar el hoy. Podemos protegernos tanto del dolor que no seamos capaces de amar. Podemos buscar tanta seguridad que seamos incapaces de vivir. La casa de ladrillos es necesaria, pero también es necesario salir de ella. Hay cosas que solo podemos construirlas antes de necesitarlas. Una amistad cuando aún no estamos solos. Unos ahorros antes del problema. Una formación antes de quedarnos sin trabajo. Un cuerpo cuidado antes de enfermar. Una vida interior antes de que llegue la pérdida. Cuando llega el momento difícil, no siempre podemos improvisar unos ladrillos. No se trata de preparar una respuesta para cada dificultad posible. Se trata de construir algo más general: recursos, vínculos, carácter, inteligencia, capacidad de adaptación. Una casa suficientemente sólida para protegernos, pero que tenga una puerta que nos permita salir. Prepararnos para el futuro no quiere decir sacrificar el presente. Consiste en construir un presente que tenga futuro. El tercer cerdito construye una casa para protegerse del lobo, pero no construye su vida dentro de la casa. Gracias por pasar por aquí. Nos vemos en otro vídeo.